La noche caía sobre el barrio de El Retiro, silenciosa y densa, cuando un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Mateo corrió hacia la ventana, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Tonto. Pante silan ni antenas tenin. La respiración entrecortada. Desde el callejón, un olor a hierro lo obligó a retroceder. ¿Quién está ahí?, murmuró con voz quebrada, mientras su corazón golpeaba contra el pecho como un tambor imposible de ignorar. Las luces parpadeaban en la distancia y un perro aullaba, sumándose al caos. Cada sombra parecía moverse con intención, y el frío húmedo del pavimento le calaba hasta los huesos. Mateo sentía que algo invisible lo observaba, y la certeza de que alguien estaba sufriendo aumentaba su miedo. La puerta de un sótano se abrió a la fuerza, dejando escapar un hedor que quemaba la garganta. Entre el terror, recordó las historias del barrio sobre desapariciones, pero jamás imaginó que la pesadilla llegaría tan cerca de su hogar. Mateo bajó del balcón con pasos vacilantes, cada crujido de la madera resonando como un tambor de alarma. El olor a hierro se intensificaba, y su instinto gritaba huir, pero algo lo mantenía allí. Observó la calle vacía, mientras el viento arrastraba hojas húmedas a su alrededor. Cada ventana cerrada parecía esconder secretos, y el silencio se volvió opresivo. Se recordó a sí mismo las historias de desapariciones recientes y el pavor que habían generado, y comprendió que la distancia entre leyenda y realidad se desvanecía en un instante. Punto y campeón. Un murmullo lejano, casi imperceptible, hizo que volteara, encontrando la sombra de un hombre detrás de una farola. Su corazón se aceleró. Cada paso que daba hacia la puerta principal lo acercaba a un miedo tangible, imposible de ignorar. La oscuridad no era solo ausencia de luz, sino presencia viva, observando cada movimiento. Al acercarse a la puerta principal, Mateo escuchó un golpe seco detrás de él. Giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el eco de su respiración y el ulular del viento. El barrio parecía contener la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada farola proyectaba sombras alargadas que se movían con voluntad propia. Mateo sintió que el miedo se apoderaba de cada músculo de su cuerpo, y recordó los relatos de su abuela sobre el espíritu de los desaparecidos que vagaban por las calles. La puerta del edificio, entreabierta, dejó escapar un crujido que lo hizo retroceder. No había lógica, solo el instinto y el horror que se colaba entre cada poro de su piel. La noche era un monstruo silencioso, y él, su presa involuntaria. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras avanzaba por el estrecho pasillo del edificio. Cada paso resonaba en la oscuridad como un tambor de guerra. Una corriente de aire helado le rozó la nuca, y un susurro apenas audible le heló la sangre. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. ¿La voz quebrada? Nadie respondió. La penumbra parecía tragárselo, mientras objetos inertes proyectaban sombras que tomaban formas monstruosas. En la escalera, un olor metálico lo hizo detenerse. Cada inhalación le recordaba que la amenaza estaba cerca, y que huir ya no era suficiente. Cada luz intermitente del pasillo creaba figuras imposibles, y Mateo comprendió que la noche tenía un ritmo propio, un latido que coincidía con el suyo. En el sótano, Mateo encontró una puerta entreabierta y manchas oscuras que hablaban de lo imposible de ignorar. Respiraba con dificultad, el aire denso y cargado de miedo. Cada movimiento de su cuerpo resonaba en la penumbra, y el silencio se rompía con crujidos inquietantes. Sus manos temblaban mientras se acercaba, y el olor a hierro lo golpeaba con fuerza. Algo se movió al fondo, imperceptible pero suficiente para que su instinto gritara alerta. Mateo retrocedió un paso, dudando entre escapar o enfrentar lo que acechaba. La penumbra parecía un ente vivo, observando, esperando. Su mente repitió una y otra vez la pregunta que le había perseguido toda la noche. ¿Quién o qué había hecho eso? Mateo despertó sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza tras la pesadilla de la noche anterior. La ciudad parecía tranquila, pero cada sombra que se asomaba por la ventana le recordaba que el peligro no descansaba. Se frotó los ojos y miró la foto de su hermana desaparecida sobre la mesilla. Su nombre retumbaba en su mente, mezclado con un miedo que no podía controlar. Sabía que debía buscar respuestas,
aunque cada paso lo acercara a la verdad que temía encontrar. Se puso el abrigo, temblando de frío y ansiedad, y salió a la calle, mientras el viento frío de la mañana le azotaba el rostro. La sensación de ser observado persistía, como si la misma ciudad conspirara para mantenerlo inquieto. La sensación de ser observado persistía. Cada farola encendida parecía apuntar hacia algo que él debía descubrir, y cada sonido de la calle aumentaba la tensión. No podía confiar en nadie, ni siquiera en los vecinos que saludaban con indiferencia, mientras la sombra de la desaparición seguía marcando su camino. Salió al pequeño parque frente a su edificio, donde los árboles se mecían con el viento y las hojas crujían bajo sus pasos. Intentaba encontrar señales, cualquier indicio que lo acercara a su hermana. Sus ojos recorrían cada banco, cada sombra que parecía moverse por su cuenta. Escuchó a los niños jugando a lo lejos, sus risas parecían extrañas, forzadas, como si el miedo se hubiera infiltrado incluso en la inocencia. Mateo recordó los informes de la policía, las desapariciones sin resolver y la indiferencia de la comunidad. Sintió una mezcla de furia y desesperación, sabiendo que no podía esperar ayuda externa. Con cada respiración, el frío calaba sus huesos, y su determinación crecía. Encontraría la verdad aunque le costara todo. Se acercó a la comisaría local, con la esperanza de obtener alguna pista. Las puertas parecían más grandes y frías que de costumbre, y la recepción vacía le provocó un escalofrío. Entró y su mirada se cruzó con la de un oficial distraído que apenas levantó la vista de los papeles. «Vengo por información sobre mi hermana», dijo Mateo, con voz firme pero temblorosa. El oficial murmuró algo incomprensible y volvió a sus documentos. Mateo sintió frustración y rabia, pero no podía rendirse. Caminó por el pasillo, observando fotos de casos antiguos colgadas en las paredes, todas historias de víctimas que nadie escuchó. La sensación de impotencia y miedo se mezclaba con su determinación, y comprendió que si quería justicia debía actuar solo. Salió de la comisaría con la sensación de que el tiempo se le escapaba. Caminaba por la calle estrecha, observando cada ventana, cada sombra. La comunidad parecía indiferente, vecinos que pasaban sin mirarlo, como si la desaparición de su hermana fuera invisible para ellos. Cada puerta cerrada era un recordatorio de la soledad que lo rodeaba. Sintió que debía confiar únicamente en sus instintos, en su capacidad de observar detalles que los demás ignoraban. La ciudad era un laberinto de secretos y silencios, y él estaba decidido a penetrar en cada uno de ellos. La luz del atardecer iluminaba edificios antiguos, proyectando sombras que se mezclaban con su miedo y determinación, como un reflejo de su estado interior. Se detuvo frente a un pequeño café cerrado, observando la vitrina empañada. Dentro, reconoció un objeto que le recordaba a su hermana, un detalle mínimo que nadie más notaría. La certeza de que había algo que descubrir lo impulsó a acercarse, aunque el miedo le hiciera dudar. Cada paso hacia la puerta resonaba con un eco que parecía exagerar su vulnerabilidad. Mateo respiró hondo, conteniendo la ansiedad que amenazaba con dominarlo. Las calles vacías y el sonido lejano del tráfico creaban un escenario perfecto para la tensión que sentía. Sabía que cada acción, cada decisión, podía acercarlo o alejarlo de la verdad. Su determinación superó al miedo y decidió que no retrocedería hasta encontrar respuestas. La noticia de una nueva desaparición agitó a toda la comunidad. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el titular en el periódico. La sensación de urgencia crecía, y cada vecino parecía más distante, más desconfiado. Observó a los niños jugar en la plaza, pero sus risas sonaban huecas, cargadas de inquietud. Cada mirada que cruzaba con un desconocido estaba llena de sospecha. Mateo recordó los consejos que le daban: no hablar con extraños, cerrar bien las puertas, vigilar cada sombra. Sin embargo, la urgencia de encontrar pistas lo obligaba a desafiar sus propios temores. Sabía que el asesino estaba activo, que cada momento contaba, y que la policía parecía incapaz de detenerlo. La ciudad parecía una trampa, y él estaba en medio, sin posibilidad de escapar de la paranoia que se extendía como una sombra.
Mateo visitó la casa de su vecina, Carmen, quien también estaba preocupada por las desapariciones. Su expresión era de cansancio y miedo, las manos temblando mientras servía café. «No entiendo cómo puede pasar esto aquí», murmuró Carmen, evitando mirar directamente a los ojos de Mateo. Él la escuchaba atento, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarlo. Cada palabra era un recordatorio de la fragilidad de la seguridad, de lo fácil que era que la normalidad se rompiera. La comunidad empezaba a dividirse, quienes negaban los hechos y quienes veían en cada sombra una amenaza. Mateo sintió que debía moverse rápido, que el tiempo no estaba de su lado, y que cada pequeño gesto podría marcar la diferencia entre descubrir la verdad o perder otra vida. Al salir de la casa de Carmen, Mateo notó una camioneta sospechosa estacionada frente al edificio. El conductor lo observaba desde el asiento, y algo en su mirada lo hizo retroceder. Cada calle parecía un laberinto lleno de ojos ocultos, y cada farola proyectaba sombras que parecían acecharlo. Los rumores sobre los desaparecidos corrían de boca en boca, y la paranoia se palpaba en el aire. Mateo sabía que debía actuar con cautela, pero la urgencia lo empujaba a acercarse. Cada paso era un riesgo, cada decisión podía ser crucial. La ciudad parecía respirar miedo, y él estaba atrapado en medio de una red invisible de secretos y sospechas. Decidió investigar la zona donde se habían reportado varias desapariciones. Cada puerta cerrada y cada ventana oscura aumentaban su sensación de aislamiento. Mateo caminaba con pasos sigilosos, observando cada detalle que otros pasaban por alto. Un rasguño en la madera, un objeto fuera de lugar, un olor extraño. La ciudad estaba envuelta en un silencio inquietante que parecía proteger secretos horribles. Sabía que alguien lo estaba observando, que cada acción podía delatarlo. El miedo se mezclaba con determinación. El instinto y la lógica luchaban por guiarlo. Cada señal que encontraba le daba pistas y aumentaba la certeza de que el asesino estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Finalmente, Mateo llegó a un callejón donde los rumores apuntaban a actividad sospechosa. Las paredes húmedas y los grafitis le daban un aire desolador. Escuchó un murmullo que no pudo identificar y se detuvo, conteniendo la respiración. La sensación de que alguien podía aparecer en cualquier momento lo mantenía alerta. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, amplificando su miedo. La noche parecía jugar en su contra, y la ciudad entera conspiraba para que no encontrara respuestas. Sin embargo, Mateo sintió que estaba un paso más cerca, que cada instante de miedo lo acercaba a la verdad que necesitaba descubrir. Mateo revisaba los archivos en su apartamento cuando un sobre sin remitente llamó su atención. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió fotos de su hermana recientes y tomadas sin que ella lo supiera. Un escalofrío recorrió su espalda. Alguien había estado observándola todo este tiempo. Las paredes del apartamento parecían encogerse, y la certeza de que el asesino estaba más cerca que nunca lo aterrorizó. Cada pensamiento sobre confianza y seguridad se desmoronaba. Sabía que alguien cercano podía estar implicado, alguien en quien siempre confió. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de traición lo golpeó como un puñetazo invisible. Al mirar más de cerca las fotos, Mateo reconoció detalles que nunca había notado. La vecina Carmen aparecía de fondo en varias imágenes, observando sin ser vista. La revelación lo paralizó. Su instinto le decía que la verdad estaba invertida, que no podía fiarse de nadie. Cada conversación que había tenido, cada gesto amable, cobraba un nuevo significado. La rabia y el miedo se mezclaban en un torbellino que lo dejaba sin aliento. Mateo comprendió que la búsqueda de su hermana estaba rodeada de engaños, y que los responsables podían estar entre quienes más confiaba. La ciudad parecía cerrar sus calles, ocultando secretos que solo él comenzaba a descubrir. Mateo decidió confrontar a Carmen, temiendo lo que podría descubrir. Tocó su puerta, y al abrir, la encontró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Vengo por respuestas», dijo él, intentando mantener la calma. Carmen negó cualquier implicación.
pero la tensión en su voz y en su mirada lo convenció de que algo ocultaba. Cada palabra de excusa se mezclaba con señales de culpabilidad. Mateo sintió que todo su mundo se derrumbaba. La confianza, la seguridad, la certeza de que la comunidad podía protegerlo. El giro era brutal. El asesino no era un extraño, sino alguien que compartía su vida cotidiana, alguien cuya fachada de normalidad escondía una obsesión peligrosa. Carmen lo invitó a entrar, pero Mateo apenas cruzó el umbral. La casa parecía normal, ordenada, pero cada objeto, cada foto, hablaba de vigilancia y control. Mateo se dio cuenta de que había pasado inadvertido mientras ella estudiaba cada uno de sus movimientos. La paranoia que sentía desde el inicio se transformó en terror concreto. Cada gesto de la vecina, cada palabra casual, podía ser una trampa. La revelación golpeaba con fuerza, obligándolo a cuestionar cada detalle de su vida en el barrio. Todo lo que creía seguro se convirtió en una amenaza silenciosa. Contó. En un armario, Mateo encontró un diario que revelaba la obsesión de Carmen con su hermana. Cada página estaba escrita con precisión inquietante, detallando movimientos, rutinas y encuentros. El miedo lo paralizó. Había estado conviviendo con alguien capaz de un crimen meticuloso y calculado. La fachada de bondad y preocupación era solo un disfraz. La verdad era una pesadilla hecha realidad. Mateo comprendió que el giro de la historia no solo cambiaba su perspectiva sobre la comunidad, sino que ponía en riesgo cada acción que tomara de ahora en adelante. El terror ya no era abstracto, estaba frente a sus ojos, tangible y cercano. Mateo decidió enfrentarse a Carmen, con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina recorriéndole cada extremidad. Llevaba consigo el diario que probaba la obsesión y los crímenes ocultos. Al entrar en el salón, la encontró mirándolo fijamente, sin mostrar miedo. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa helada que lo hizo estremecerse. La tensión llenaba el aire. Cada palabra era un golpe, cada silencio una amenaza. Mateo sostuvo el diario frente a ella, exigiendo respuestas. La sensación de que la verdad estaba al alcance de sus manos se mezclaba con un terror que no podía controlar. La confrontación era inevitable, y ambos sabían que este momento definiría el futuro. Carmen avanzó lentamente, manteniendo la mirada fija en Mateo. Cada paso resonaba en el suelo de madera como un tambor amenazante. Del fin. Del tasllaz de la sano de la vena como un tambor amenazante. «Todo lo que ves es solo el principio», murmuró con voz tranquila pero cargada de malicia. Mateo sintió un miedo visceral, su instinto gritaba huir, pero no podía. Cada objeto en la sala parecía un recordatorio del control que ella ejercía. Las fotos en la pared, los muebles ordenados con precisión, el silencio pesado, todo conspiraba contra él. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Su mente buscaba un plan mientras el peligro lo rodeaba, y cada segundo parecía estirarse interminablemente. De repente, Carmen tomó un objeto contundente de la mesa y lo sostuvo frente a Mateo. La intensidad del momento lo paralizó. Su respiración se volvió agitada y su corazón parecía explotar. «Nunca debiste haber entrado aquí», dijo con firmeza. Mateo retrocedió, buscando espacio, cada músculo tenso y preparado para reaccionar. Su mente procesaba cada detalle: la distancia, los muebles, la ruta de escape. El terror y la determinación se mezclaban en un torbellino que lo mantenía alerta. Cada instante podía ser decisivo. La línea entre la vida y la muerte estaba marcada por un segundo, un movimiento que podía cambiarlo todo. Mateo vio una oportunidad, un breve descuido de Carmen mientras ajustaba su agarre. Con rapidez, apartó el objeto y empujó ligeramente la mesa, creando distancia. Su respiración era errática, pero cada movimiento estaba calculado. «No dejaré que lastimes a nadie más», gritó con una mezcla de furia y miedo. La sala se llenó de tensión. Cada sombra parecía moverse con voluntad propia. La confrontación física y emocional alcanzaba su punto máximo. Mateo comprendió que la resolución requería tanto ingenio como valentía. La adrenalina recorría su cuerpo mientras cada segundo contaba para sobrevivir y exponer la verdad. Finalmente, la policía irrumpió en el apartamento tras la llamada de un vecino. Carmen quedó paralizada, la expresión de control desapareciendo en un instante.
Mateo respiró aliviado, pero el miedo seguía latiendo en su pecho. La situación estaba contenida, pero el peso de todo lo descubierto caía sobre él. Vio cómo esposaban a Carmen mientras negaba todo, su sonrisa helada reemplazada por incredulidad y rabia. La verdad había salido a la luz, pero la tensión, el horror y las cicatrices emocionales permanecían. Mateo comprendió que este enfrentamiento no solo marcaba la captura del asesino, sino también un punto de no retorno para su vida. Mateo salió del apartamento con las manos aún temblorosas por la adrenalina. La policía se llevaba a Carmen, y el peso de todo lo descubierto caía sobre sus hombros. El barrio parecía más silencioso, pero el eco del miedo persistía pronto. Cada vecino observaba desde sus ventanas, con miradas que mezclaban alivio y sospecha. La sensación de justicia no era completa. Las cicatrices emocionales permanecían, y la certeza de que la seguridad era frágil lo acompañaba. Mateo caminó hacia la plaza, respirando profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones. Cada paso era un recordatorio de lo que había vivido y de que, aunque la amenaza inmediata había terminado, el impacto de los acontecimientos dejaría huella para siempre. Se sentó en un banco de la plaza, observando cómo la ciudad retomaba lentamente su ritmo habitual. Los niños jugaban de nuevo, aunque con miradas cautelosas, y los comerciantes abrían sus negocios con cuidado. Mateo se permitió un instante de alivio, pero la memoria de cada desaparición y cada señal de peligro seguía presente. La comunidad comenzaba a recomponerse, pero la desconfianza permanecía como un eco silencioso. Mateo sabía que, aunque la amenaza había sido contenida, la herida emocional no se cerraría tan fácilmente. Sus pasos lo habían llevado al límite y ahora debía encontrar la manera de reconstruir la sensación de normalidad, sin olvidar lo que había ocurrido. En su apartamento, Mateo revisó de nuevo los archivos de su hermana, asegurándose de que toda la evidencia estuviera segura. La sensación de haber ganado algo se mezclaba con la tristeza de todo lo que se perdió. Cada página, cada fotografía, era un recordatorio de la vulnerabilidad y la crueldad humana. La ciudad continuaba su rutina, pero para él, nada volvería a ser igual. La experiencia lo había marcado, y comprendió que la justicia, aunque presente, no podía borrar el miedo ni la incertidumbre. Mateo respiró hondo, intentando encontrar equilibrio entre alivio y ansiedad, consciente de que su vida seguiría marcada por la memoria de esos días. Mateo decidió visitar a Carmen en el juzgado durante el juicio. La vio llegar escoltada, con el rostro endurecido, y la arrogancia que aún no desaparecía del todo. Mateo se mantuvo firme, observando cada gesto, cada reacción. Aunque la justicia se estaba aplicando, el impacto psicológico seguía presente. La comunidad, él mismo y las familias de las víctimas cargarían con esto mucho tiempo. Comprendió que la resolución legal era solo una parte de la reparación. Las heridas internas no se cerrarían con un veredicto. La tensión, la rabia y el miedo se mezclaban con una sensación de alivio parcial, dejando un espacio incierto entre el cierre y el recuerdo. Al final del día, Mateo caminó por el barrio con una mezcla de alivio y melancolía. La ciudad respiraba con normalidad, pero cada sombra, cada ventana cerrada, le recordaba que el peligro siempre podía regresar. La justicia había cumplido su función, pero las cicatrices de la experiencia permanecerían. Mateo sabía que debía seguir adelante, encontrar momentos de paz y reconstruir su vida sin olvidar la lección de vigilancia y cuidado. Las calles, aunque tranquilas, aún contenían ecos del horror pasado. La resolución estaba allí, pero teñida de amargura y reflexión, un recordatorio de que el mundo real rara vez ofrece finales limpios. Mateo regresó a su apartamento y encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Pimpló un sobre deslizado por debajo de la puerta. Sus manos temblaban al recogerlo. Dentro había una nota escrita con caligrafía familiar. Esto no ha terminado. La sensación de alivio que había experimentado se desmoronó en segundos. El miedo regresó más intenso, mezclado con incredulidad y rabia. Cada esquina de su hogar parecía ahora vulnerable, cada sombra una amenaza.
comprendió que el asesino podía haber dejado un último mensaje, un recordatorio de que el peligro siempre estaba presente. Su mente no podía descansar, la tranquilidad era una ilusión que había sido destrozada de nuevo. Temblando, Mateo leyó la nota mientras el corazón le golpeaba el pecho. Cada palabra parecía medida para aumentar su ansiedad. La ciudad afuera seguía con su rutina, ajena al mensaje de amenaza. La certeza de que el asesino no había sido totalmente detenido lo consumía. Mateo comprendió que la historia de terror no había concluido. El cierre legal era parcial, y el peligro podía regresar en cualquier momento. Cada ruido fuera de su ventana, cada sombra en la calle, se convirtió en un recordatorio de vigilancia constante y miedo latente. Decidió salir al balcón para tomar aire, pero la ciudad parecía diferente, cargada de tensión invisible. Cada ventana y cada callejón evocaban los horrores recientes. Mateo respiró profundamente, intentando calmar la ansiedad, pero sabía que la amenaza podría acechar en cualquier esquina. La experiencia lo había transformado, ya no podía confiar plenamente en la comunidad, en los vecinos, ni siquiera en la rutina diaria. La sensación de inseguridad se mezclaba con la certeza de supervivencia, dejando un sabor amargo de victoria parcial. Mientras observaba la calle, vio una silueta familiar en la distancia, un transeúnte que parecía vigilarlo. La tensión se disparó, cada instinto le gritaba que el asesino podía estar observando nuevamente. El miedo volvió a apoderarse de él, recordándole que la justicia humana no siempre alcanza la verdad completa. La experiencia había dejado cicatrices que no desaparecerían. Mateo comprendió que la vigilancia y la prudencia serían parte de su vida a partir de ahora. Cada sombra podía ocultar un peligro, y cada silencio un presagio. Finalmente, Mateo cerró la puerta del apartamento y se apoyó contra ella, respirando con dificultad. En su mente resonaba la nota, un recordatorio de que el peligro nunca desaparece completamente. La noche estaba silenciosa, pero el terror seguía latiendo en su interior. La justicia había funcionado parcialmente, pero el miedo persistía como un eco interminable. Mateo comprendió que la vida continuaría marcada por los recuerdos del horror, y que cada decisión futura estaría teñida de la experiencia reciente. El golpe final no era un cierre, sino una advertencia constante. La amenaza estaba siempre presente, invisible y cercana.